Buenos días. Bueno, qué placer que estén ustedes aquí, que sean los que van a iniciar todo lo que este proceso van a ser la punta de lanza de este convenio entre el IESID y el Colegio de Abogados. No quiero robarle tiempo a la profesora Mariela. La doctora Mariela, pues bueno, es la escogida para desarrollar la cátedra de Filosofía del Derecho. Yo quiero, que es costumbre, dar un poquito de los datos de la doctora Mariela, que ella después se presentará, o ella se presentó con los principales. Bueno, la doctora pues es venezolana, es egresada de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, a través del programa CEFADET. Estos son estudios de educación superior, también es ingeniero agrónomo, agrónomo licenciado en educación, mención en educación para el trabajo y desarrollo endógeno. Como posgrado, pues, es egresada de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, en convenio con la Universidad Católica del Táchira y la Universidad del País Vasco, con estudios doctorales de convenio en el área de filosofía. Es máster en gerencia de empresas agrícolas de la UNED, máster en filosofía de la educación en un mundo global, desde la Universidad del País Vasco, allí es su doctorado, y pues bueno, tiene una amplia experiencia en el área de la filosofía. Ella es una de las profesoras encargadas de desarrollar las asignaturas de filosofía, tanto en especialización técnica como en maestría, como en doctorado. Les decía a los compañeros hace un rato, la modalidad de trabajo, obviamente por lo apurado del inicio, la modalidad de trabajo serán 5 semanas por cada asignatura. Esto cuenta como el sábado número 1. De todas maneras, el grupo les va a compartir la agenda. No quería compartir la agenda sin tener el primer contacto. Esto cuenta como el sábado número 1, lo que son sábado número 2, sábado número 3 son encuentros asíncronos, es decir, no asistimos de manera presencial, y el sábado número 4 es el encuentro de cierre con cada una de las asignaturas. Hoy vamos a desarrollar filosofía del derecho y a segunda hora vamos a desarrollar derecho penal contemporáneo con la doctora Ana Gamboa. Esas son las dos materias al inicio. ¿Okay? Bueno, creo que a la mayoría al momento de inscribirse se lo repetí hasta el cansancio de los detalles. Bueno, quedan en manos de la doctora Mariela, y pues yo voy a estar por allí afuera para cualquier detalle, cualquier pregunta, cualquier interrogante, con muchísimo gusto. Bienvenidos. Adelante. Sí, porque cositas te vas ahí, ¿no? Sí, sí, tranquila. Vamos a ver Por aquí, por aquí. el audio. ¿Me viene el audio? Sí, voy a probarlo. No Tranquila, arranque, no hay problema. Bueno, lo comentaba el doctor Jordi, estudios superiores de investigación y posgrado, he sido seleccionada en esta asignatura que se denomina Filosofía del Derecho, en la cual tendremos la oportunidad, como abogados especialistas en cada una de sus áreas, de recordar aquellos elementos básicos sobre filosofía del derecho, porque cada uno en algún momento de su carrera, de su profesión como abogado, indistintamente donde la hayan desarrollado, de donde hayan obtenido su título, eh, tuvieron como una base fundamental lo que es la filosofía del derecho. La filosofía es, como la explicamos de una forma sencilla, pero muy compleja, el amor a la sabiduría, el amor al conocimiento, en cualquier área de las ciencias. Y en el caso de la profesión del derecho, la filosofía juega un papel trascendental e importante, porque ¿quién más que ustedes, como abogados, como jueces, como directivos penales, como expertos en derecho administrativo, tienen la oportunidad y la responsabilidad de poder ejercer y ejecutar tan bella profesión? Entonces, este amor y esta sabiduría al derecho, a través de la filosofía y el conocimiento, adelante, les facilita esta labor de profesión en cuanto a los aspectos morales, los aspectos éticos, ¿sí? En el área de la aplicación de los principios, de las leyes, de los fundamentos, en busca de un resultado asertivo, un resultado justo ante una decisión tribunal penal administrativa que ustedes tengan que tomar en un momento determinado. Pienso que cada día en el ejercicio que ustedes ejercen,
seguramente aplican todos estos derechos a la filosofía, todos estos fundamentos, que de una u otra manera esta introducción de la asignatura les va a permitir como recordar aquellos momentos cuando habían los fundamentos básicos de la filosofía, los principios, las leyes, aquellos filósofos en los que muchas veces en sus aulas de pregrado y en algunos de posgrado, que ya hayan tenido esta otra oportunidad, pues les va a permitir refrescar un poquitico esa base teórica. Es importante, sí es importante la filosofía del derecho en un programa a nivel de maestría y doctorado, porque con él podemos obtener los lineamientos generales básicos que les van a permitir a ustedes conducir en un momento determinado, cuando tengan que desarrollar su trabajo de investigación, su tesis de maestría, ¿sí? A nivel de bases teóricas, de antecedentes teóricos, porque los filósofos han jugado parte de la vida de todos nosotros en las diferentes áreas en las que trabajamos y nos desempeñamos. Entonces, tal vez les va a hacer falta recordar los diálogos, los discursos de Sócrates, Platón, de estos grandes filósofos, Aristóteles, en algún momento donde ustedes van a tener que soportar esas bases teóricas en su tesis de maestría. Desde ya, ustedes tienen que sentirse acogidos y comprometidos en que cuando uno selecciona y escoge un estudio de cuarto nivel, a nivel de posgrado, ya sea una maestría, una especialización, un diplomado, también podemos incluirlo en menores términos, y hasta un doctorado, es porque tenemos la necesidad de investigar, de estudiar y de publicar y de especializarnos en un momento determinado en un área que nos va a permitir aplicar nuestros conocimientos como profesionales. Porque si yo quisiera, antes de comenzar el contenido, pues foguearnos un poquito, interactuar en lo que cada uno de ustedes ejerce en el área, y a mí se me va a facilitar muchísimo mejor conducir la asignatura. Entonces, pues, brevemente, pues, vamos a presentarlo, escuchando, tal vez ustedes se conocen, unos sí, otros no, pero es interesante antes de iniciar. Entonces, como conozco a un compañero, pues te voy a dar el honor que haga una breve presentación de dónde es egresado, el área que se desempeña y las expectativas en la maestría que están ustedes iniciando hoy, y bueno, y los alcances que a ustedes les encantaría obtener a través de estos estudios de cuarto nivel. Ángelo, le concedo la palabra. Gracias. Bien, buenos días para todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Ángelo Rosales, abogado, egresado de la Universidad Católica de Táchira, licenciado en Educación también, egresado de la Universidad Católica de Táchira. Tengo algunos estudios de posgrado en una maestría en nivel de gerencia educativa, egresado de la Universidad Nacional Experimental de Táchira. Diplomados en Derecho Procesal Civil, Derecho Procesal Penal. De hecho, el año pasado inicié un diplomado acá en Derecho Procesal Penal que no pude culminar por cuanto el tema de las clases presenciales. Candidato por Sandra Collet. Porque pues... Funciones del Estado. No, ya, es también filosofía, ¿no? Y no solo trabajo acá en el Estado. Sí, para pregrado. En pregrado. Por favor, sí, al doctor Giorgi, que está interactuando en el canal. Clases presenciales pues un poco complicado a veces, ¿no? Las expectativas en materia del derecho procesal penal, cuanto a esta maestría, son bastante amplias y extensas en función en que, bueno, si bien es cierto, el derecho abarca todas las áreas de nuestra vida como seres humanos de nuestra sociedad, el derecho está en todo. En el área penal, pues en los momentos actuales, es importante conocer y profundizar esta materia por la gran cantidad de delitos que hoy en día se están llevando a cabo en la sociedad, con el mundo cambiante, y hay que estar al día y actualizado con todas esas nuevas circunstancias que pudieran y conductas que pudieran constituirse en conductas típicas o comisiones de hechos punibles, pero adicionalmente cómo la legislación venezolana, la jurisprudencia, ha venido manejándose para, desde el punto de vista procesal, abordar esa realidad. Bien, entonces esa es la expectativa y por acá estamos completamente a sus órdenes. Gracias, Ángelo. Fue interesante su experiencia a través del derecho indígena. Eso es muy interesante la labor que él ejerce en su profesión. El compañero, si me permite. Gracias. Sí.
Muy buenos días, mi nombre es José Alfredo Guerrero, egresado de la Católica. Soy licenciado en Ciencias Policiales, egresado del Instituto Universitario de la Policía Científica. Tengo maestría en criminalística y otros títulos para no mencionar. No Sí, está muy bien, yo lo entiendo, yo eso no, ok. Bueno, mi proyección en cuanto a esta maestría, pues uno siempre tiene que aprender a atacar el procedimiento que hacen los organismos policiales. Pero eso que sí se procesa penal. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las actas de investigación o los procedimientos que ellos hagan, hay muchos vacíos que ellos dejan y le dan a uno ventanas para ejercer una mejor defensa. Entonces, desde la perspectiva de aprender más el conocimiento del derecho procesal para aplicarla en los procedimientos que hoy en día, como todos sabemos, lo que hacemos, yo eso más penal, los falsos positivos que hoy en día se ven cotidianamente en los tribunales. Eso es todo. Gracias. Gracias, José Alfredo, ¿no? Sí. José Alfredo, compañero, pues, ya habíamos hablado algo brevemente. De hecho, la Católica Clásica, yo trabajo en mi carrera, después terminé la Universidad de Secretaría del Agua, pasantía en la Fiscalía de César, tuve un año como fiscal auxiliar, soy el propietario administrador de la carrera mucho tiempo que ver con la parte penal y de la parte que realmente me gusta. Ya, trabajo en el sector jurídico, niños asociados, el jurídico que tenemos 37 años en el Estado con mi mamá, maestría de abogados, Estado Táchira, alrededor de 14 abogados. Imagínense. Trabajo de quinto año, bueno, me especializo, no me he especializado, pues, pero por la trayectoria y por el trabajo que he tenido, pues trabajamos en la parte de derecho corporativo, tanto con la parte civil como con la parte penal, y he hecho, de nivel de posgrado no he hecho, pero diplomado de civil, mercantil, otro procesal penal que hice el año pasado con los compañeros que están aquí. Y bueno, por eso mismo, pues me inicié, me gustó la iniciativa del instituto para hacer el posgrado en la parte procesal penal, porque tengo muchos vacíos que quiero fomentar. Y bueno, estamos a la orden y aquí algunos nos conocemos y vamos a hacerle. Y una experiencia donde vamos a tener la oportunidad de intercambiar conocimientos, experiencias, aprendizaje. Y bueno, y aquí a lo mejor salen excelentes, seguramente, trabajos de investigación. El instituto tiene una revista muy interesante donde ustedes pueden publicar sus artículos, sus publicaciones. Entonces, de verdad que los felicito por el paso que han dado. A veces nos cuesta, ¿verdad? Pues salir un poquito de la constancia del trabajo de la semana. Esto significa sacrificios de la familia, de tiempo. Y cada vez que ustedes empiecen esto, apenas están iniciando este movimiento de estudio, pues se van a sentir muy satisfechos y contentos de tener la oportunidad de poder hacerlo. Muchos quisieran y no pueden, pero el hecho es que tener la voluntad y tener el poder de poder hacerlo es grandemente satisfactorio. La abogada, mi totalmente abogada. Soy Rosales, soy egresada de la Universidad de Acapulco y actualmente, bueno, ya tengo ya 7 años desempeñando funciones del Circuito Judicial Penal en el área de corte de apelaciones. En su momento era la relatora de la doctora Delia Corredor, Iris Corredor, y actualmente soy la relatora del doctor Carlos, presidente del circuito. Expectativas en cuanto a este posgrado, pues bueno, yo siempre he considerado que uno nunca se las sabe todas y el profesional del derecho siempre tiene que ir más allá de lo que hay en jurisprudencia, más allá de lo que hay en leyes, más allá de lo que nuestros instructores nos puedan dar indistintamente en el área en el que nos encontremos. Yo ya había iniciado esta maestría hace 2 años, pero por problemas de salud tuve que abordar.
Y ahorita, bueno, nuevamente estoy acá, lógicamente me falta poco, solamente me faltan 2 trimestres para terminar y bueno, aprender y conocerlo lo más que se pueda. De mi parte, pues a la orden, no me las sé todas, pero trataré de estar allí en sintonía y ir aprendiendo cada día más. Y bueno, eso. Muy bien, ¿tu nombre es? Nitzal Rosales. Nitzal. Compañero. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Carlos Bocariz, egresado de la Universidad Católica de Táchira. Trabajo en el escritorio jurídico Pérez Aventaño, el doctor Daniel. Tengo maestría en procesal penal. Yo estoy aquí por la maestría de Derecho Administrativo. La explicación fue la necesidad de que cada vez la justicia de este país la jerarquizan más, son más órganos administrativos que crean y el proceso administrativo pues, es totalmente diferente a los ordinarios que conocemos y que habitualmente usamos. Bueno, a la orden por aquí, nos vamos a estar viendo en un largo tiempo y muchas gracias. Éxito, pues. Pero yo estoy hoy aquí de visitante. Ay, qué bueno. En realidad no voy a cursar la maestría. Yo soy máster en civil y mercantil. Soy abogado desde el año 1982, docente en la Universidad Católica durante muchos años, fundadora de la Facultad de Derecho en Falcón, abogado del complejo refinador paraguayo. Mi maestría fue en Derecho Civil y Mercantil. He hecho mis comunicaciones también. Fui jefe en legislación económica en el área civil y mercantil. Bueno, no sigo. Sí, no, pero que es soy pero fíjate, teólogo también, teólogo. soy de teología y bueno, me desenvuelvo todavía en el, digo todavía porque si hay una oración constante para mí con el Señor es que me permita partir a otra forma de vida, como todos ya hemos comprado el boleto, pues no sabemos en qué momento el Todopoderoso nos lleva consigo, pero en otro nivel de vida siempre le he dicho que me permita tener mis botines bien puestos y creo que el fitness de la mente es fundamental para la actividad y el desarrollo del ser humano, no permanecer quieto, no solamente físicamente, también practico spinning y a su peso también, pero lo importante y en mi experiencia de trabajo, el libre ejercicio, he sido fuerte peleadora, he embargado la justicia en este país, estando en el complejo refinador, me tocó muy fuerte esa actividad. Pero no me equivoqué de profesión, amo mi profesión de forma apasionada, me fascina, pero he sido muy exigente conmigo misma y a las personas que he enseñado y he tenido una grata experiencia. Para mí era fundamental escribir el comportamiento humano, no tocarse los genitales cuando se está hablando, todo eso me correspondió siendo docente. Ustedes dirán que se trataron de todo. Efectivamente es así porque tenemos costumbres que no las hemos aprendido en casa y el abogado es una persona pública, es una persona que desde el punto de vista constitucional nuestro pues forma parte del sistema de justicia de este país y debe ser una persona muy completa, no solamente, fundamentalmente, mentalmente, poner en práctica incluso hasta la voluntad de hacer bien las cosas. Porque eso, la disciplina y la responsabilidad trae definitivamente, porque no es pararse aquí y decir, mire, yo soy esto, yo hablo, sí, hablo otras lenguas también, hablo perfectamente el italiano, usé 36 materias en Italia, hice mi maestría allí y hablo perfectamente, estoy muy vinculada con el consulado italiano en Punto Fijo, donde viví casi 30 años, pero no es eso, no es jactarse. No voy a llegar y decir he hecho esto o he hecho aquello. Lo más importante en la vida es tener voluntad de hacer bien las cosas, compromiso, responsabilidad con la persona que coloca en usted ¿cómo se llama? La confianza. Entonces nosotros no debemos usar, que hoy en día como que se ha relajado y cargamos una constante. La corrupción, sí, ¿verdad? Toda la vida ha existido corrupción,
pero vamos adelante, creyendo en hacer bien las cosas, en prepararnos cada día, en hablar mejor, en no estar fijándonos para hacer el mal, sino tratar de hacer el bien. Entonces, bueno, soy fundamentalmente abogado civilista, mercantilista, también tengo una especialidad en derecho penal, admiro mucho los penalistas, pero no es y fuerte. Ah, bien. Aura Bolívar es mi nombre para todos ustedes. Muchas gracias. Aura. Pues participo que voy a hacer el doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales. Voy con eso. Discúlpenme. Gracias. Profesor. Mi nombre es Isabel Cuarto. Yo soy católica y actualmente trabajo en el Control de Derecho en el Instituto Nacional. Muy bien. Compañero. Buenos días, mi nombre es Juan Vivas. Yo soy egresado de la Universidad Católica de Táchira. Actualmente trabajo en el Instituto Judicial Penal, en el cuarto de juicio, soy el abogado de Banco. Mis expectativas de posgrado, de la maestría es aprender más sobre el proceso penal. Muy bien, Fede. ¿Desea hablar? Porque lo noto un poquitico. Sí, no, Sí, está muy bien. Entonces, mi nombre es Juan Moreno. Soy abogado, egresado de la Universidad Bicentenaria de Aragua, la primera promoción aquí en el Táchira. Soy funcionario público. Ahorita estoy encargado de la sede Sol Táchira en Parque. Soy guardaparque supervisor del cuerpo de guardaparque. Y un especialista en el área ambiental, soy policía ambiental. qué bien, qué bien. Tengo en turismo y licenciado en administración también. Qué bien. Y ya había cursado la maestría, tengo 3 materias aprobadas, pero no la continué por cuestiones de trabajo. Estoy un poco más descargado, soy compañero de algo antiquísimo, derecho procesal penal, y toman esto fuerte. Y yo siempre, una de las cosas que me pasó con la maestría es que yo digo, no sé, es mi experiencia, uno debía ser un diplomado, una especialización de yo entré a la maestría directo y eso a mí me pegó mucho. El IES es fuerte en ese sentido. Ya ahorita con una base, aparte de que estaba solo también, pues, no es diferente. Tengo mi oficina, trabajo con varios abogados y estamos haciendo el esfuerzo ya porque yo estoy también en fase de retiro prácticamente. Y entonces, 25 años de servicio. No, pero 25 años es apenas un cuarto de siglo, ahora es que nos queda, y de verdad que lo felicito. No, me da vergüenza, me tengo 40 y no me he retirado. No, ánimo, de verdad que ánimo, y seguramente esta nueva oportunidad que se está tomando. Cuando habla de sea uno, pero es que es una cuestión que ha sido por todo el mundo y por el país. Y ahorita por lo menos tengo un nieto y estoy dedicado a un nieto, entonces mis hijos me dijeron, papá, usted nunca nos invitó a nosotros, usted siempre está fuera y eso por esa la cuestión. Sí, entonces, porque, exacto, yo lo entiendo. Mira, tienes que irte para Malparta, tienes que irte para Bolívar y eso, mucho lo que van a hacer. Yo estuve en Cabac, estuve en Canay y todo, pero una cosa de trabajo y otra cosa de turismo. Sí. Estuve un mes en Nepal también, con la experiencia de los guardaparques allá. Ay, qué bonito. En África. O sea, son experiencias que uno ha tomado, pero ya llega uno la familia. Yo creo que usted con Angelo van a tener muchas cosas en común en el área que él está. Sí, ahorita Usted desde el punto, fíjese, yo de una vez no soy del área de ustedes, pero yo lo que hago es enlazarme y vincularme con ustedes. Pueden hacer cosas interesantes en su trabajo de investigación. Yo no sé si les exige individual o en pareja, no sé, en grupo. Esa parte no lo sé. No me imagino que hay trabajos, yo estaba con afinidades. Sí, porque eso es necesario. Porque fíjate tu experiencia en guardaparques y con la parte del turismo, y con lo que se vive en la parte indígena y el... Sí, pero doctora, por mí no en mi particular, usted no lo cree, yo no quiero saber de ambiente. Ay, yo me voy a más para la parte policial, solo la fiscalía en la parte de investigación. Ok. Pero claro, no pueden intercambiar conocimientos. Pero usted sabe que cuando uno comienza y toma la iniciativa de hacer el trabajo de investigación, uno muchas veces intenta el primero no me gusta, el segundo no me gusta, este tema de... Y bueno, Uno lo crea por lo menos en la oficina casi toda la semana, van 3, 4 abogados.
pidiendo asesoría en la parte administrativa, de parte nacional. Entonces uno siempre está ligado a las áreas. Muy difícil no ligar, si eso. Aquí hoy alguna vez se charla de parte ambiental, ahorita vamos a dar una charla también de derecho ambiental en parques nacionales y eso. Entonces, siempre uno está ligado. Pero la parte de los tipos de compañeros allá, la parte de investigación, la parte de procesar penal, y eso es, me apasiona. Y, bueno, sí, a mí me encanta la parte del derecho ambiental. Sí, muy bien. Bueno, gracias por su presentación. De verdad que siento que van a ser aunque faltan todavía participantes, pero van a ser un excelente equipo de esta maestría. Tienen conocimientos increíbles donde van a poder intercambiar conocimientos, van a tener charlas y disertaciones interesantes. Entonces, pues, realmente los felicito en ese sentido. Diga. Creo que el estudio nunca está de más en el abogado. No solamente en el abogado, en el ser humano. Nunca. El aprendizaje constante, dinámico. Eso es verdad. Nunca termina. Pero la profesión nuestra, incluso hasta ser psicólogo o psiquiatra, porque el comportamiento humano en la profesión nuestra, a diferencia del médico, que es como órgano, tal, que el estudio está de más, pero nosotros, así el colega aquí esté en parque, si el otro esté en otra, que se complementa necesariamente. Sí. Bueno, ya vamos a dar inicio. Esta está perfecto. A ver por aquí. Que deberían. Así, ok. Bueno, como todo asignatura, cátedra que se inicia, tiene que estar vinculada a las normas, en este caso a las estrategias de evaluación. Revisé el programa de contenido de la asignatura y de la línea de investigación de ustedes para esta maestría. Pues traté de hacerlo de una forma práctica, profesional, de manera que ustedes puedan sentirse cómodos con las actividades a evaluar, ¿no? Entonces, consta de la siguiente manera. Toda esta información la van a encontrar ustedes en el aula virtual del instituto. Ellos lo suben, ustedes pueden volver a revisarlo, volver a repasar, inclusive en la clase, todo queda grabado para aquellos compañeros que no puedan asistir, igual van a tener la disposición de tener todo este material, ¿ok? Como le decía el doctor Jordi. La segunda y la tercera semana va a ser asíncrona, quiere decir que ustedes durante la semana con su tiempo disponible entran al aula con su clave de usuario y simplemente realizan las actividades, participan en el foro, a cualquier hora lo pueden hacer, a cualquier hora, ¿ok? Entonces de eso se trata, pero tenemos que tener unas normas en cuanto a las estrategias de evaluación. Entonces, en primer punto, asistencia y participación con carácter de evaluación formativa para cada unidad. Lo que estamos haciendo en este momento, intercambiando conocimientos, participar. Y es una forma de evaluar formativamente, porque estamos intercambiando conocimiento, retroalimentándonos y estamos participando en el área del conocimiento. Después vamos a tener foro y conversatorio sobre la filosofía del derecho. La filosofía del derecho es una asignatura base tanto para el derecho administrativo como para el derecho procesal penal. Entonces la actividad se llama pregunta y respuesta. Ustedes la van a poder disponer de ella después del mediodía. En la tarde pueden entrar, en el final de la tarde, como ustedes quieran, no en la noche, pero a partir de la tarde, y van a encontrar esa actividad montada en el aula virtual. Se llama Foro y Conversatorio sobre la filosofía del derecho administrativo y procesal penal. La actividad son preguntas y respuestas. ¿Cómo? Hay un grupo que... ay, ¿qué le pasó a esto? El internet. Bueno, ya. ¿Necesita apoyo? No, ya está. Como que está esto un poco inestable. Okay. Entonces van a poder encontrar en las actividades colgadas 5 preguntas a las que ustedes les van a dar respuesta. Van a tener a eso sí, van a tener yo sé cómo son los amigos abogados, ¿no? No hay necesidad de extenderse tanto, sino ser concreto y sistematizar bien la información. Entonces,
No, es que por lo general, no, es que por lo general es la formación de ustedes. Y a mí me parece interesante, pero como tenemos que medir los tiempos y respetar el tiempo de los que vienen, entonces pues yo soy muy respetuosa en las normas. Entonces van a encontrar 5 preguntas para los compañeros que forman parte del derecho administrativo y 5 preguntas para los compañeros del proceso del área penal, ¿ok? Ahí la van a responder y las cuelgan. Durante la semana, en cualquier momento, pues yo les reviso y les voy contestando esa interacción. Eso tiene un porcentaje de un 30%. Ese foro conversatorio del que vamos a ver hoy el contenido trata la unidad 1 y 2 del programa, que ustedes también ya deben de tener en su información al momento de inscribirse. Después vamos a realizar un ensayo con pensamiento crítico y reflexivo sobre el derecho natural y la falacia naturalista. Para ese ensayo también van a recibir las instrucciones correspondientes para la elaboración del mismo. Tiene un porcentaje de un 40%. Después vamos a realizar un cuadro descriptivo de filósofos destacados en la filosofía del derecho, cada uno con su aporte significativo y su contribución tanto a la filosofía del derecho en el ámbito administrativo como el procesal penal. O sea, por ejemplo, los que son del derecho administrativo, pues lo enfocan a su derecho administrativo. Los que son del área del procesal penal, lo enfocan hacia el área del procesal penal. Si hay alguno otro que se inscribió y no incluye esta, puedes coger cualquiera de estas dos, o inclusive me notifica y hace en su área de especialización, porque estos son estudios interdisciplinarios. ¿Okay? La filosofía de la ciencia, al igual que la filosofía del derecho, que forma parte de la filosofía de la ciencia, pues nos permite tener ese campo de acción para los estudios interdisciplinarios. ¿Okay? En la aula virtual van a encontrar también su plan de evaluación, exactamente como está acá, pero con la fecha de entrega de los lapsos de las actividades. Supongamos que alguno de ustedes tuvo que viajar, no le dio chance de entrar al aula virtual en el tiempo estimado. Por X circunstancias, simplemente a través del aula virtual o a través del grupo de WhatsApp de filosofía creado por el YESIC, simplemente me escriban, me notifican, no tuve oportunidad de colgar la actividad en el aula virtual, pues la puedo hacer de esta manera y yo simplemente, también en mi tiempo, les respondo y les habilito el espacio para que cumplan con las actividades, porque tenemos que cumplir con las actividades evaluativas como norma, como ley, para aprobar la asignatura. ¿Ok? Entonces, de esto trata las estrategias de evaluación. Entonces, ustedes las van a tener, son bastante cómodas, bastante prácticas, se interrelacionan bastante con el contenido de la asignatura y sobre todo que están vinculadas cada uno con el área de la filosofía del derecho administrativo y la filosofía del derecho en materia penal. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar. Claro por ahí, ¿verdad? Ya empezamos bien con las normas y las leyes. Ok. Bueno, ¿qué es la filosofía del derecho? Como pregunta. Pero antes de dar respuesta a esa pregunta, quiero hacerles un breve recorrido sobre los filósofos que han marcado huella en este contexto. Sí, y después al final, que hagamos este recorrido, vamos a responder, ustedes mismos van a responder a través de un constructo de ideas y de términos que les traje. Entonces ustedes mismos van a construir su definición conceptual, que es la filosofía del derecho, ¿ok? Bueno, vamos, si también me quieren, mira George, aquí no, ¿qué pasa? No avanza, ¿por qué? Me avanza acá, yo le estoy hablando y no, ahí sí, ¿verdad que? Hablándoles del plan de evaluación y no lo veo. Yo O para será que hay que duplicar ampliar. pantalla. Hablándoles yo de las estrategias, yo pensé que yo estaba Doctores, pensando. ahí tienen una cafetera a disposición, pueden con toda confianza, azúcar, el vasito, sin azúcar hay café. Bueno, sí, está la cafetera con usted, pues para todos. Ya, voy a llamar de tecnología de una vez porque a mí esto me queda grande. Mira, yo, Doctora, él es el vicepresidente del Colegio de Abogados. sí, ya compañeros míos, déjenme saludarlo. Sí, porque yo estaba hablando y pensé que les estaba proyectando, qué pena. Ya. No sé, claro, yo tengo mi visualización, pero ellos no, entonces yo pensé que la estaban viendo, qué pena.
Yo me Ya. concentro y yo me concentro en el Ahí fue mi error. No va a tomar, no. Ahora sí, ya. Ahora sí. Sí, en el momento. Gracias, Carlos. Pero él sabe cuál es el botón. Yo tenía que empezar, Carlos. Carlos. Si no me tocaba a mí empezar 20. Sí. Cuando hablan ellos, que hablen un poquito más duro. Pero mi voz En se este escucha, caso, ¿verdad? sí. Ah, ok, Fíjese, puedo profe, ver, sí. Está Sandra Nieto para que usted lo lleve en sus apuntes. Pero ahorita te ponen a hablar. No, ya va. No, ya va. Sandra Nieto. Ajá. O sea, ahí ve usted quién es el Sí, experto. sí, claro. Ella creo que es de Derecho Administrativo. Antes yo la saludo. Okay. Bueno, ya solventado el problema técnico, vamos a continuar. ¿Para qué? Ok, para que nos den los tiempos, ¿ok? Bueno, ya, solventada la parte técnica. Gracias. Bien, entonces vamos a continuar, ¿sí? Qué pena, las estrategias de evaluación que yo les estaba mencionando, pero ahora sí las podemos visualizar y de la misma manera lo van a encontrar ustedes en su aula virtual cada uno. ¿Café, hermano? Sí, por supuesto. Con un poquito de azúcar, Jorge, gracias. ¿Ok? Entonces, esto es lo que yo les comentaba, ¿ok? Entonces acá, bueno, me la dejo así. Es la explicación que yo les daba sobre las actividades a evaluar, ¿ok? No hay mayor complicación, son sencillas, son prácticas, y lo interesante es que vamos a englobar todo el contenido programático de cada unidad. ¿Ok? Ustedes tienen 5 unidades para este estudio y el desarrollo de la asignatura, ¿ok? Gracias, Jorge. Bueno, aquí sí quedamos. Los tiempos están en la plataforma. Todo lo van a encontrar. Los tengo montados, pero cuando regresen, o sea, en la tarde los activo y les mando por el mensaje del grupo del WhatsApp, estamos listos para que ustedes arranquen. Sí, todo lo van a tener en la plataforma, en el aula virtual, ¿ok? Es una aula bastante sencilla, muy cómoda, se le hace buen seguimiento, entonces, pues, bien. Entonces, como les decía, al final ustedes mismos me van a ayudar a construir lo que es la filosofía del derecho, pero vamos a hacer un breve recorrido de algunos filósofos interesantes. Por ejemplo, Platón, en su diálogo La República, explora conceptos de justicia y la relación entre la ley y la moralidad. Yo sé que esto es un repaso para ustedes. Aristóteles, en su obra A través de la ética nicomaquea y política, discute la justicia y la ley, sentando las bases para la filosofía del derecho occidental. Cicerón, filósofo romano, desarrolló ideas sobre el derecho natural y la justicia, influyendo en el pensamiento jurídico durante siglos. Santo Tomás de Aquino integró la filosofía cristiana con el derecho natural, argumentando que las leyes humanas deben estar en consonancia con la ley divina. John Locke, sus fundamentos sobre los derechos naturales y el contrato social fueron fundamentales para el desarrollo del derecho moderno. ¿Quién no ha escuchado hablar sobre Immanuel Kant? Su filosofía moral y su teoría del derecho influyeron profundamente en la jurisprudencia contemporánea. Jeremy Bentham, fundador del utilitarismo, propuso que las leyes deben promover la mayor felicidad para el mayor número de personas. Y por supuesto, Sócrates, tampoco lo podíamos dejar por fuera, en su filosofía se refiere a la vida humana y en torno a ella sus investigaciones giran sobre la piedad, la justicia, el bien y la felicidad. O sea, que esta temática, esta asignatura, este contexto de la filosofía del derecho, obviamente va mucho con el profesionalismo del abogado. ¿Okay? Sí, así. Okay. Entonces, vamos a continuar. En la filosofía del derecho han surgido muchos encuentros entre varios filósofos como dadores como padres o pioneros de la filosofía del derecho. En realidad, muchos han concluido, muchos han estado unidos con respecto a los inicios de lo que fue la filosofía del derecho. Podemos encontrar que se le atribuye el mérito a Hugo Grotius, como lo conocen muchos, que fue un jurista y filósofo holandés del siglo XVII, conocido por su obra El derecho de la guerra y de la paz, publicada en 1625. Ahora bien,
¿Por qué se le atribuye este mérito a este filósofo holandés? Bueno, sus bases estuvieron sustentadas de la siguiente manera. Por el derecho natural, donde desarrolló una teoría del derecho natural que no dependía de la religión, argumentando que las leyes naturales son válidas por sí mismas y pueden ser entendidas a través de la razón humana. También por los fundamentos de derecho internacional. Su obra sentó las bases del derecho internacional moderno, estableciendo principios sobre la guerra, la paz y la soberanía que son relevantes en la actualidad. Si ustedes actualmente en su área de profesión escuchan con facilidad hablar sobre la cultura de paz, las organizaciones, o sea, el derecho a la cultura de paz ha sido un fenómeno globalizado actualmente, donde se busca la justicia, la ética, los valores, donde el ser humano sea reivindicado en la sociedad de una manera justa, equitativa y social. Entonces, estos fundamentos del derecho internacional apenas ahora en nuestro siglo es donde están haciendo relevancia en cuanto a lo que es la cultura de paz a nivel mundial. Sí. Esa relevancia del derecho internacional, está con todo lo que está sucediendo en el mundo, no abarca esa palabra internacional, sino abarca ciertos sectores del mundo, más que toda la parte occidental y eso. Porque si por lo menos vemos hacia la parte del Medio Oriente, la parte por lo menos del derecho a las mujeres, en algunos países el derecho indígena, que están golpeados, tan atribuidos. Sí. Entonces, uno lo que ha visto es que el derecho más bien no ha evolucionado, sino más bien... Ya le voy a responder a usted de una manera desde mi perspectiva. Yo siento que las normas, los lineamientos, las leyes, en cada uno de los países a nivel mundial existen y de una manera de acuerdo a los criterios y a las necesidades de sus ciudadanos. Y siento que no está la falla está en el ser humano. La falla está en el ser humano porque leer todo esto es emocionante. Saber que las raíces vienen desde siglos antiguos, desde la filosofía clásica y moderna, para hoy nosotros poder digerir y entender que el derecho y la vida y la sociedad es importante en cuanto a las deficiencias. No vamos a decir que no las hay, deficiencias y carencias de los valores morales, de la ética. Cuando el sujeto como ser tiene el poder de decidir y de hacer cumplir las leyes y las normas. Entonces, el vacío es del sujeto, del ser, de nuestros gobernantes a nivel mundial, porque esto a nivel mundial. Que hay necesidades, sí, vemos como cada uno de ustedes en sus experiencias ven muchas injusticias, ven muchos fallos en esas cortes, ¿no? A mí me encanta ver todas estas series que podemos disfrutar a través de la ley, del orden, la ley universal, los casos que uno a veces humildemente puede lograr alcanzar a ver en la vida de la sociedad, pero falla el ser humano. Pero, falla, pero con todo lo que está pasando, no solo falla en la parte de los derechos humanos, en el Oriente, en Asia, falla en todo, o sea, civil, en el mercantil, en todas las áreas. Y usted habla y como la que formación está, o si no existiera eso, es la que estamos fallando. Ajá, pero usted, claro, no es el contenido, no son las leyes, no son los principios, son las personas. Cuando yo estaba estudiando Derecho, nosotros hacer una práctica penal. Una de las cosas que me impresionó fue que yo vi a un penado dando al baño, pero eso parecía como una persona esa y yo le estaba hablando una persona esa como de la segunda, que estaba en un campo de concentración de la segunda. Yo le preguntó al profesor que estaba, pero lo llevame aparte y le digo, ese penado tiene sida. Y yo le digo, no debería estar su casa, no es que no tiene dinero. Esa fue la respuesta. Como dice, bueno, hablando de la filosofía del derecho, muy bonito. ¿Dónde están los derechos humanos? Y ahorita, y no solamente los derechos humanos, porque ahorita se habla, por lo menos yo estoy estudiando un foro, y todo el mundo habla de derechos, y ahorita se está hablando de derechos humanos de tercera generación, ya a derechos humanos de cuarta generación. Pero si ni siquiera cumplimos lo de primera generación. Sí, claro, lo que pasa, lo que pasa es que son muchas contradicciones
Y nuestra vida la hemos como movido a través de un doble discurso. Por ejemplo, yo sé que me dice que no quiere mucho con la parte de ambiente ahorita, pero si nos vamos a los protocolos ambientales internacionales, los protocolos empezando de la Agenda 21, Kioto, todas las cumbres internacionales, que cada 2 años hacen reuniones los gobernantes a nivel mundial y lo que hacen es hacer revisiones, los objetivos del desarrollo sostenible en contra de la desnutrición, el hambre, la miseria, la pobreza, una educación justa, todo para ellos es justo, social, equitativo. Y nosotros vemos que eso no se cumple. Prevalece sobre esa norma. Claro, pero ¿por qué? Porque en el sujeto prevalece, porque somos humanos, no somos robots. O sea, como dice ahora para todo, demuestre que es un humano y no es un robot. Entonces, somos todos humanos. Y por eso es que ocurre todo. O sea, todas esas circunstancias que viven alrededor de nuestros lados, porque si no vemos qué pasa en la India, en África, tanta miseria, ¿dónde están las Naciones Unidas? ¿Dónde están los derechos internacionales que abogan para estos principios? Acá mismo en nuestras fronteras latinoamericanas, sí. ¿Qué pasó? Y se casó a mi hija. ¿Qué pasó con el vehículo? Dice, no, papá, demos la vuelta más adelante. Y la coloca en un video, una parada. ¿Qué pasa? Lo puede pasar, ¿no? Ni siquiera son policías, son funcionarios de la alcaldía de tránsito. Son policías de tránsito. No, son funcionarios, ellos no tienen, ¿cómo es? Potestad policial. Además, ellos no deberían de estar ahí. Ellos deberían de estar en la parte de pública y que a Rosario no les corresponde. Entonces me pararon y así, no, usted no puede entrar. Pero una de las cosas, aparte de todo el problema de que se heredó y eso, que yo le digo a ellos, ustedes son malos. Eso lo dice. Pero no ofendiendo, no, es que la maldad es una condición humana. La maldad es una condición humana. Y usted, como ser humano, pues está haciendo una maldad porque ya para que no yo tenga que dar culpa, ya está aquí. No, es que usted lo venezolanos, cuando nosotros entrar por venganza, cuando nosotros entramos bien 40, 50 millones de pesos. No, que usted, mire, si quiere, yo voy a aplicar eso. O sea, aquí no, yo no he escuchado nada de eso. No, que tal cosa. Tuvieron, yo estaba con mi nieta y yo 3 horas, la pedimos 400 pesos. O sea, yo como no quise volver a hablar porque a mi papá, o sea, la misma corrupción, la misma violación de derechos, de todo. O sea, hemos perdido lo que yo lo hablo con la humanidad. Podemos hablar de la filosofía, podemos hablar, y aquí muchos somos administradores. Y aquí, por lo menos, en Venezuela, todos los tipos de teorías administrativas que hay aquí. O sea, y si nos ponemos a ver las teorías administrativas aquí, nosotros no sabemos cómo sobrevivimos, por lo hacemos. Sí, ¿no? Porque aquí usted maneja dólares, usted maneja rupia. Bueno, porque tenemos inteligencia emocional para sobrevivir ante estas circunstancias. Y eso es bonito, porque aplicaba eso. Y colega, hay algo que es importante insistir. Definitivamente el conocimiento hace la diferencia, ¿no? Porque si nosotros nos vamos al campo del sentimiento y de las emociones, podemos... Errores. No, es que el problema, ¿cómo se llama? Lo importante no es decir o es bonito o es feo, o es que nosotros vivimos en sociedad. Y hablando de Aristóteles, un son político es el ser humano. El ser humano necesita el contacto con los demás seres humanos, y en ese contacto con los demás seres humanos, cada quien tiene su sentir, y en ese cada quien tiene su sentir, tiene su formación que comienza desde el hogar, porque hay 2 educaciones, una la que recibe fuera y otra la que recibe en el hogar, donde se le enseñan principios. Pero si viene de un hogar disfuncional, definitivamente su actuación en imagínense que venga de un hogar disfuncional y lo coloquen, ¿cómo se llama? Lo coloquen como juez. Calcule usted. Si estudiamos desde el punto de vista teológico, ¿qué es la justicia? Voy a buscar ¿qué es la justicia? Desde el punto de vista teológico, la justicia es trapo de inmundicia.
porque cuando nosotros llegamos y enseñamos en las clases de derecho, digamos, porque usted ha hecho cosas interesantísimas, pero muy interesantes. Es decir, tenemos que profundizar en el conocimiento. Entonces dice, ¿cómo define un piano la justicia? La justicia es la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Justicia constante y perpetua voluntad, yo su cuerpo y Llegué a la lámina que quería presentarle. Constructo de términos vinculados a la filosofía del derecho. Justicia, ley, moralidad, derecho, jurisprudencia, utilitarismo, guerra, paz, jurista, principio, decreto, filosofía, disciplina, fundamentos, epistemología, ética, política, entre otros. Entonces, ustedes brevemente, a ver cuánto les doy. 3 minutos, 2 minutos, eso lo tienen ustedes ya fresco en su memoria. ¿Cómo pueden conceptualizar ustedes la filosofía del derecho haciendo uso de cualquiera de esos términos? ¿Cómo la definen? Con sus propias palabras, obviamente, ¿no? ¿Cómo pueden definir la filosofía del derecho con sus propias palabras utilizando esos términos? A ver, piensen, 2 minuticos. Es muy sencillo. Ojalá y esto... La filosofía del derecho viene siendo la sapiencia entre el ser humano y el derecho. Podría considerar la sapiencia entre las normas humanas y el derecho. Entre las normas humanas y el derecho. ¿Otra opinión? Para mí la filosofía del derecho es la estructura entre la ciencia como estudio y la parte moral y ética que debemos tener, la parte personal, digo, como abogados a la hora de ejercer en función de la colectividad y también del derecho personal. Ok. Ángelo. Bueno, para mí sería como la ciencia que se encarga de buscar articular la perfección entre lo que es lo moral, lo legal, para el alcance de la justicia verdadera. ¿Y cómo o cuáles serían los medios para alcanzar esa justicia verdadera? Ok, los medios, los recursos, las herramientas para poder... Tomando como base o principio lo ético con lo moral, pero a su vez lo legal. ¿Bien? Cómo confrontar y articular de forma perfecta cuando, qué hacer o qué pasa cuando lo legal y lo moral chocan. No siempre lo legal y lo moral convergen, sobre algunas oportunidades pueden diverger. Cuando hay intereses económicos, mercantilistas, lo moral y lo legal se divorcian. Entonces ahí entra... Por eso es la respuesta a lo que está ocurriendo a nivel global, o sea, a nivel mundial, no solamente en nuestro país, a nivel mundial, el comportamiento del ser humano, del hombre, ante la aplicabilidad de la justicia y en la toma de decisiones, donde está lo moral, lo legal y el poder. O sea, ustedes pueden hacer trabajos interesantísimos de investigación en esta maestría. De verdad que me emociono de pensar que tienen esa gran oportunidad de poder discernir. Claro, obviamente hay que leer mucho, hay que investigar, ¿no? Hay que revisar artículos, trabajos, libros para poder, pero ojalá y me gustaría estar con ustedes, aunque sea al final, y saber cómo van sus trabajos de investigación, esas presentaciones, esas ponencias, porque de verdad que hay mucho material para trabajar. ¿Alguno de los jóvenes allá? Yo lo identifico como la ciencia que se encarga de estudiar el comportamiento humano a través de la evolución y la necesidad de crear normas para poder regular dicho comportamiento. En una sociedad. Yo le agregaría que la filosofía del derecho está al servicio de la sociedad y del desarrollo humano, como lo dijo el compañero, porque con la filosofía del derecho estudia el saber, el origen del hombre y sus necesidades, desde el principio hasta la de nuestros días, ¿no? Por eso la filosofía del derecho también evoluciona y va cambiando. Bueno, y es que ha ido evolucionando a través de la filosofía clásica, contemporánea, moderna, ¿no? Entonces, siempre hemos visto esa evolución que ustedes indican, porque es el ser humano el que va dando las pautas en el comportamiento de acuerdo al ritmo de la sociedad
y de los problemas que se presentan en cada sociedad, en los países, el continente. Entonces, realmente es así. Entonces, fíjense, ustedes con esa conceptualización nos permiten formular las siguientes interrogantes a la filosofía del derecho. O sea, voy a mencionar algunas, pudieran salir muchísimos más, pero tenemos que limitarnos a una norma que es el tiempo. Yo tengo que tomarlo para que con tantas interrupciones pues nos rinda. ¿Qué es la justicia? ¿A qué se denomina derecho natural? ¿Cuáles son las bases filosóficas de la teoría del derecho? ¿Qué implicaciones éticas y morales tienen las diferentes teorías jurídicas? Por mencionar algunas, ¿ok? Entonces, de eso se trata esta filosofía del derecho. Ahora bien, lo jurídico como objeto de la ciencia del ser. ¿A qué se refiere este punto? Es considerado desde una postura ontológica. Se enfoca en lo que es decir, en la naturaleza y la realidad del derecho como fenómeno observable en la vida social. ¿Algún ejemplo de lo jurídico como objeto de la ciencia del ser? Bueno, tenemos disciplinas como la sociología del derecho o la historia del derecho, que se concentran en comprender el fenómeno jurídico desde una perspectiva empírica y objetiva. También encontramos lo que es lo jurídico, pero como objeto de las ciencias del deber ser en la filosofía del derecho. ¿A qué se refiere este punto? Se analiza lo jurídico desde el punto de vista normativo, es decir, desde lo que debe ser. Esta disciplina se ocupa de formular principios y criterios éticos que orienten el desarrollo y la interpretación del derecho. ¿De qué interesante es poder apreciar lo jurídico como un objeto de la ciencia del ser y lo jurídico como ciencia del deber ser? Lo que es y lo que debe ser. Y yo creo que eso es una disyuntiva importantísima a nivel de ustedes los abogados. Lo que es y lo que debe ser. Pero también lo que conviene. Entonces, lo que les conviene. Entonces, para manejar toda esa área de ustedes, su profesión realmente es interesante y compleja y debe tener el sujeto como tal un poder de criterio y de razonamiento en el momento de poder tomar las decisiones. ¿En qué? Basadas en sus estudios, en sus conocimientos, en sus experiencias, cada uno en sus diferentes áreas. ¿Ok? Ahora, la filosofía del derecho y el conocimiento filosófico del derecho. ¿Cómo interrelacionamos lo que es la filosofía del derecho con el conocimiento filosófico del derecho? La filosofía del derecho plantea cuestiones como el origen de las normas, la relación entre el derecho y la moral, la justificación de la autoridad del derecho. Los principales enfoques en este campo incluyen el iusnaturalismo, que sostiene que el derecho se basa en principios morales universales, y el positivismo jurídico, que defiende que el derecho es un conjunto de normas creadas por las autoridades competentes y que no necesariamente están vinculadas a lo moral. Esto es un principio profundo de interpretar. La gira en torno a debates como la definición misma problemática de la filosofía del derecho y su relación con otros sistemas normativos como la ética y la política, y los desafíos que surgen en contextos de pluralismo cultural y de derechos humanos. Me gustaría escuchar la opinión de ustedes en el segundo punto, sobre el iusnaturalismo y el positivismo jurídico. ¿Qué opinan ustedes con respecto a este enfoque? El naturalismo guarda relación directa con el derecho natural, que su mismo nombre lo indica, y el ius positivo es la ley creada por el hombre en base a sus necesidades de control para la conducta humana. Yo pienso que la filosofía, el conocimiento de la filosofía es fundamental, solamente en el campo jurídico, porque guarda relación con nuestra profesión, fundamentalmente porque es esa parte altruista, donde el ser humano tiene necesariamente, porque usted hizo mención a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, ellos no nacieron hace 30 años y todavía están vigentes. Están vigentes. Bueno, Sus aportes en todas las ciencias son indiscutibles, ¿sí? Son indiscutibles, exactamente. O sea, que han permanecido en el tiempo. Y por eso es fundamental distinguir lo que es el derecho natural del derecho positivo, porque el derecho positivo, como su mismo nombre lo indica, es creado por nosotros en base a nuestras necesidades, y así va evolucionando el derecho.
se presentó tal fenómeno social, entonces vamos a dictar la norma que pueda controlar, porque no, ¿cómo se puede castigar a una persona hablando en el campo jurídico? Pues nosotros no podemos decir que esto es un delito si no está previsto en la ley. ¿Sabe que usted me hizo recordar algo? En una de las teorías de Sócrates, en la filosofía clásica, cuando ellos discernían mucho sobre una disyuntiva, en esa época esos filósofos, y de verdad que uno cuando los analiza, qué seres tan impresionantes y tan inteligentes, qué visión del mundo tenían, ¿no? Y ellos hablaban mucho sobre la disyuntiva, yo no sé si ustedes recuerdan, del physis y el nomos, que donde el physis era lo natural, las leyes naturales, y el nomos lo creado por el hombre. Y usted lo acaba de explicar en la actualidad, distinguiendo lo que es el unilateralismo y el positivismo jurídico. Es lo mismo, lo natural, su esencia, lo auténtico, y el nomos, lo artificial, lo que es regulado por normas y por leyes. Entonces, claro, obviamente ahí siempre va a haber una disyuntiva, un discernimiento, porque es la lucha entre lo que es y debe ser y lo que no debe ser y lo que conviene. O sea, yo lo interpreto de esa manera y por eso tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo actualmente. O sea, es impresionante la visión que ellos planteaban el mundo visionario donde alum, eh, alumbraron de lo que iba a ser el mundo. En el actual siglo eso lo vemos, o sea, es que lo sentimos, lo vivimos, claro. Obviamente no todos nosotros con una sociedad tan movida, con tantos problemas, tanto dinamismo y supervivencia que tenemos que resolver, que no nos vamos a pensar en el físico y el gnomo y que pero es esto es lo que estamos viviendo. Muchas gracias, sí, chévere, está bien. Ahora, en cuanto a lo que es persona, moral y derecho, ¿cómo la filosofía del derecho lo interpreta? El estudio de la relación entre la persona, la moral y el derecho aborda los fundamentos éticos de la conducta humana y cómo estos se integran en los sistemas normativos de una sociedad. En cuanto al sujeto moral, es el ser humano capaz de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, actuando en función de sus principios éticos. El sujeto moral no es solo aquel que cumple normas externas, sino quien actúa conforme a principios éticos internos, orientando su conducta hacia el bien común y la justicia. Siempre va a estar todo orientado hacia el bien común, la justicia, ¿sí? La parte moral, los principios éticos para la ejecución de un bienestar social, moral, donde se brinde la equidad, la justicia, todos esos principios que continuamente nos están hablando para que, como decían nuestros padres, nuestros abuelos, para que seamos buenos ciudadanos, ¿verdad? Que esa es la única manera de lograr un país saludable, que seamos verdaderamente ciudadanos. Y yo siento que se han perdido muchos de nuestros hábitos, nuestras costumbres que fueron inculcados, sobre todo en nuestras generaciones, valores y los valores, pero están nosotros, a través de las generaciones que vienen atrás, de ayudar a rescatarlos, de volver a ayudar a rescatarlos. Y lo que decía la autora es cierto. Nosotros tenemos que empezar por nuestro hogar, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Es ahí donde empieza. Que el recorrido va a ser muy largo, sí, va a ser muy largo. Si queremos rescatar la ciudadanía en cada una de las sociedades que rigen los países a nivel global, porque todo esto a nivel global. Y a lo mejor el de nosotros pasan menos de las cosas que pasan en los otros, pero cada uno tiene, como quien dice, sus propias vivencias, ¿no? Bien. Con lo que respecta a la persona, el sujeto y la actividad moral en la filosofía del derecho. La persona es el centro de la actividad moral, pues es quien reflexiona y decide sobre su comportamiento en relación con los demás. En filosofía y derecho se reconoce a la persona como un ser dotado de dignidad, libertad y responsabilidad. Esta capacidad de actuar bajo principios éticos distingue a las personas de otros seres, haciendo que sus acciones pueden ser juzgadas moralmente. El ser humano es visto no solo como un individuo biológico, sino como un sujeto con derechos y deberes dentro de una comunidad, tanto moral como jurídica. Es interesante eso, porque el hecho de decir que no somos solamente individuos biológicos porque pensamos, existimos, tenemos funciones biológicas, sino que somos ciudadanos o entes biológicos que tenemos que cumplir deberes y derechos en nuestra sociedad. Eso es muy importante. La acción voluntaria es clave. La acción voluntaria es clave en la reflexión moral, ya que implica decisiones conscientes tomadas por el individuo. Para que una acción tenga valor moral, debe ser realizada con conocimiento y voluntad. Es decir, la persona debe ser capaz de deliberar sobre los fines de su acción y escoger libremente cómo actuar.
La voluntariedad es lo que permite atribuir responsabilidades morales a las personas por sus actos, diferenciando entre acciones realizadas libremente y aquellas que son producto de una coacción o una ignorancia. Y la libertad mal entendida, mal concebida o mal interpretada es un concepto central en la moral y el derecho. O sea, la libertad se juega entre lo moral y el derecho. Cada uno somos responsables de nuestras libertades. Libertad en el actuar, libertad en ejercer una profesión, libertad en cumplir funciones familiares, libertades como ciudadanos. O sea, nosotros somos responsables de nuestras acciones entre lo moral y el derecho a través de la libertad, ya que esta implica la capacidad que tiene el individuo de actuar según su propia voluntad, siempre dentro del respeto a las normas éticas y jurídicas. El ciudadano común ha malinterpretado lo que es el significado de la libertad. Libertad no quiere hacer lo que uno quiera, libertad no es libre albedrío, libertad es simplemente cumplir y tener compromisos y deberes morales dentro de lo que es lo moral y lo derecho. Porque nosotros no podemos asumir que tenemos una libertad o tenemos la habilidad de tener una libertad y estamos afectando a otros ciudadanos, estamos afectando a un país por querer malinterpretar lo que es la libertad. Esto es un tema también bastante interesante y hay mucha tela que cortar con respecto a lo que son los lineamientos generales de lo que es la libertad en el área de ustedes como derecho, en el área del abogado. Es bastante interesante, sobre todo en la parte penal, ¿no? Sí, en la parte penal. Pero la libertad eternamente no existe. Eternamente no existe, ok. Externamente. Externamente no existe. La libertad, el concepto de libertad es un concepto bastante amplio, incluso desde el punto de vista filosófico, porque cuando se siente libre, pero también está el concepto de comodidad. Somos cómodos y nos sentimos libres porque queremos hacer lo que a nosotros nos conviene. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, está el concepto libertad, libertinaje, comodidad, respeto, disciplina. Entonces, cuando el ser humano interactúa, porque si bien te trae mención a Aristóteles, el hombre por naturaleza es un ser político, él necesita interactuar con los demás seres en condiciones normales. Si conseguimos anomalías mentales, pues hay personas que deciden vivir solas. Sí. Pero hoy está en conjunto una serie de factores, las redes hacen el amor por redes, o sea, es una cuestión que ya el ser humano como que... Bueno, ahí es fuerte ya lo que es normal, la libertad de expresión, la libertad de los sentimientos, la libertad de lo que se llama ahora la definición del género. No, o sea, soy un conejo, soy un caballo, digo, Dios mío, esto es el fin del mundo. O sea, lo estoy viendo y dice, no, pero es verdad lo que estoy diciendo. Sí. A partir de este momento ya me miraron. Sí, así es. Entonces, ese concepto de libertad, el ser humano, porque el ser humano es creativo, arrechamente creativo, el ser humano. Entonces, cuando usted llega y le dice al ser humano tal cosa, soy un árbol, a partir de este momento, son mis hojas. Entonces ustedes dirán, pero se volvió loca. No, te volví loca, no. Lo que pasa es que uno ve en las redes una cantidad de situaciones, el pobrecito lo que está creando el muchacho, porque eso es una cosa horrible. Cuando llega el niño y se siente y dice, mamá, yo soy niño o niña. Sí. Por usted jugar. Dijeron a mí que yo como que soy. No se considera Y los que no se consideran ni niños ni niñas. Mira, el concepto de libertad. En este caso estamos hablando de libertad de género, es impresionante. Es impresionante. Entonces ahora bueno, el que se meta, el que seleccione esa temática para hacer su trabajo de maestría, ahí sí es verdad que esas son las reglas normales, que se mete en la dark web. Claro. O sea, lo que se dice la agua oscura. Ajá. Eso sí es lo peor de días adelante, sí. No, de verdad que hay mucho por indagar, investigar y conocer. O sea, esto no termina, es que el conocimiento no termina. Realmente no sé hasta dónde vamos a llegar con esta libertad de género, con toda esta libertad de situaciones que se han creado a través del mundo digital, de las redes sociales, cómo controlar de una manera sana y justa, sin perjudicar
al ser humano como tal en su libre expresión, siempre y cuando no agreda a un ciudadano, mientras tanto no afecte a una comunidad, a una nueva generación. Este tema sí de verdad que es muy difícil, de verdad. Extremo, es un tema extremo, como usted lo acaba de decir. Bueno, bien, entonces bien, manejando los aspectos anteriores que hemos argumentado, llegamos ahora a lo que es la filosofía del derecho administrativo y más adelante la filosofía del derecho procesal penal. Entonces, si alguno desea leer, sí, que tenga buena vista, que no necesite tantos lentes, no sé, alguno de los compañeros ahí, puede, por ejemplo, puedes leer. La compañera. No, tan rojo. Bueno, entonces leo yo, tranquilo, yo leo. Bueno, yo es como para que participe. Para que participe. Y podemos ir participando porque, a ver, ¿cuántos de ustedes están en el área de derecho administrativo? Uno nada más. Pero de la maestría, ¿no? Bueno, del grupo que estamos acá. Uno. Y en el área procesal penal. Ay, todos penalistas. Bueno, interesante. Administrativa. Ay, dos administrativos. Bueno, entonces el compañero puede ayudar a leer la lámina y así participamos. La filosofía del derecho administrativo. Es la rama de la filosofía jurídica que estudia los principios y fundamentos éticos y jurídicos que guían la actuación de la administración pública. Su objetivo es analizar cómo el Estado organiza y gestiona los recursos y servicios públicos para garantizar el bienestar social, dentro de un marco normativo que respete los derechos de los ciudadanos y promueva la justicia. El derecho administrativo regula la relación entre los ciudadanos y el Estado, estableciendo los límites de la intervención estatal y protegiendo a los individuos frente al abuso del poder público. Analiza el principio de legalidad, que establece que todas acciones administrativas deben estar fundamentadas en la ley, y los derechos administrativos como garantías de los ciudadanos frente a las decisiones del poder público. Le doy la palabra a los compañeros del derecho administrativo para que den su opinión al respecto. Son dos, listo. Cualquier opinión al respecto. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Para hacer derecho regula netamente la actividad administrativa y el Estado debe estar siempre basado en los principios de la legalidad. Evidentemente, la filosofía estudia eso. Por eso la importancia de esta materia a su aporte a la administración pública. A la administración pública. ¿Y la compañera? ¿Qué puede opinar? Yo comparto lo que dice Carlos. Hablando de filosofía y hablando de que regula todo lo que es esta conducta humana, de los valores éticos, pues, tal y como lo dice aquí, pues es la intervención como tal de lo que es la legalidad entre el actual del Estado con la persona como tal. Ok, está muy bien. Bien, sí. Estos son prácticamente los aportes en la parte que corresponde a lo que es el derecho administrativo, ¿sí? Corresponde a la rama de la filosofía jurídica que estudia los principios y fundamentos éticos y jurídicos que guían la actuación de la administración pública. ¿Okay? Esos son, como decir, las pautas, la identidad de un abogado, un profesional en el área de ustedes que cumple las funciones de un derecho administrativo. Vigilar y velar porque se cumplan las normas y las leyes desde el punto de vista de la administración pública. ¿Okay? Filosofía del derecho penal. ¿Dice alguien? Compañero, ya que está cerca, ¿verdad? ¿Lo leo? Sí, lo puedes leer y lo interpretamos ahorita. Ahora vamos con la filosofía. Ajá. Se ocupa de los fundamentos éticos y jurídicos que justifican la imposición de sanciones penales por parte del Estado. Esta disciplina se interroga sobre la naturaleza y la legitimidad del castigo, el propósito de las penas y el equilibrio entre la seguridad pública y los derechos individuales. Sus estudios es esencial para comprender cómo las normas penales deben diseñarse y aplicarse de manera justa. Un eje central en la filosofía del derecho penal es el concepto de justicia retributiva.
Retributiva. Ah, no, pero ¿quién le mandó por esa parte verde? Retributiva. Eso es que... Tiene que el castigo debe ser proporcional al delito cometido. Este principio plantea debate sobre la proporcionalidad y la finalidad de las sanciones. Otro aspecto importante es el principio de la culpabilidad, que establece que solo puede castigarse a quien haya actuado con plena conciencia y voluntad de infringir la ley. Bien, esta parte a mí me parece muy profunda, ¿no? El manejo y la interpretación que hacen los abogados dedicados al área del proceso penal, ¿no? Influye mucho el manejo de los conocimientos, de los casos, de las experiencias, de las circunstancias, para poder, por ejemplo, aplicar un principio de culpabilidad que establece que solo puede castigarse a quien haya actuado en plena conciencia y con voluntad de infringir la ley. Hay muchísimos más aspectos, pero estos fueron los que yo seleccioné como para traer en el día de hoy, ¿no? ¿Algunos desean intervenir? Sí, son una gran mayoría de los procesos penales. La culpabilidad también viene a lo contrario del principio de la inocencia de la persona. Ajá. ¿Verdad? Todos sabemos que está tipificado en el artículo 49 de la Constitución Nacional, como también la voluntad de infringir la ley. Ahí tienen que decir por lo menos respecto al principio de la culpabilidad. Entonces, nadie es culpable hasta que se le pone lo contrario. O sea, el único que puede hacer una culpabilidad según las investigaciones que se puedan dar dentro de los procesos, sea entre la preliminar o las investigaciones que se den, es que tú puedes decir que una persona es culpable, mientras tanto sigue siendo el investigado como tal. Pero vemos también, hay personas que también cometen el error de una vez tipificar el delito cuando la persona es inocente. Y puede ser también lo que se llama una simulación de hecho punible. Entonces, todo tiene que ser comprobativo, para eso existe la criminalística, la criminología, para poder establecer la responsabilidad jurídica penal dentro de los parámetros legales de cualquier persona. Entonces, no se puede nunca tipificar un delito sin saber cuáles son los objetivos y los fundamentos que puedan haber dentro de esa evolución de cómo se haya cometido o se haya infringido la ley. Okay, siempre y cuando que no tengamos algo seguro, seguirá esa persona siendo inocente. Inocente, sí. Muy bien, ya entendí por qué él fue avanzando para leer, ¿no? Él quería interpretar al final. No, muy bien su intervención. Clara y precisa, de verdad. Gracias por su participación clara y precisa, sí. No, esto es muy interesante, muy interesante. Por ahí hay que destacar que en el derecho 1 más 1 no son 2. Sí, es impresionante. No. Previo a una ley, hay una discusión por parte de las personas que le corresponde. Es decir, hay discusión en la Cámara, a ver esta norma, la inspiración. Pero después, cuando esa ley comienza su vigencia, no siempre, porque nosotros tenemos por lo menos en el campo de las responsabilidades, la responsabilidad civil objetiva en materia de tránsito, por ejemplo, con culpa o sin culpa, con intención o no intención, el resultado es uno y usted tiene que responder, y responde patrimonialmente y responde penalmente. Entonces, indudablemente que la intervención aquí del colega efectivamente resulta interesante, pero nosotros tenemos principios que orientan nuestro actuar como abogado, litigante, y también como juez al momento de llegar y determinar la responsabilidad de una persona. De allí que haya diferencia en el momento en que se juzga a una persona y se toman en cuenta circunstancias atenuantes, agravantes, que esa persona no tenga por lo menos, ¿cómo se llama?, antecedentes penales, que no haya nada, porque hay personas que son reincidentes. Continuamente. Entonces, el tratamiento y el castigo es diferente. Entonces, y aparte de eso, la inocencia y la materia probatoria, pues definitivamente va evolucionando. Hoy leía una cosa muy interesante. Fíjese usted que nosotros ahorita es prueba de repente escuchar esa es la voz de Aura Bolívar, esa es la voz del señor Guerrero. Entonces ya va un momentico, ahora con la inteligencia emocional, eso ya va a dejar de ser prueba para nosotros, porque la inteligencia, la computadora puede imitar perfectamente la voz. Entonces es la evolución permanente del derecho, pero definitivamente la ley, cuando hay discusión
entre las personas competentes para que esa ley quede vigente y haya la firma, pues se pregunta cuál fue la inspiración cuando hubo la reforma en materia, porque nosotros teníamos el Código Penal del año 1912 y no había reforma, después vino el Código de Enjuiciamiento Criminal, pero es que porque habían hechos novedosos, nosotros ni siquiera habíamos legislado y veamos ¿cómo se llama? La data o la fecha de la ley de sustancias y psicotrópicos. No existía porque nosotros no teníamos ese problema social, o lo teníamos, pero no de la envergadura que tenemos hoy. ¿Ah? Claro, no, pero en total lo que dice la doctora, en esa parte había una, era la ley de bajos y maleantes. Entonces, unas personas que no tenían para ese entonces un trabajo o algo iba detenida porque tú no trabajabas y porque tú no hacías nada. Entonces, dígame, ¿por qué la sociedad no se apega a esa situación y dice, bueno, tú no tienes trabajo, vamos a darte trabajo, de manera de que tú puedas ser alguien productivo para la sociedad? No, lo que se hacía en aquellos entonces gubernamentales, lo que se hacía era llenarse una estadística nada más para poder decir, yo metí tantos presos, yo cumplí con esto, y yo esa estadística, cuando era así, comisario, pues decía. Yo trabajamos muchos años en el 6CPC, y lo que hacíamos nosotros como investigadores, en ese entonces el comisario era ligero. Y él me exigía a mí una estadística, ¿por qué? Por las personas que yo tenía que vender preso, y era para poder cumplir la estadística, y se apegaba a esa ley, en la de bajos y maleantes. Pero es que eso no ha cambiado mucho. Sí, pero lo que pasa es que le siguen pidiendo las instituciones positivas. Sí, eso es lo que pasa muchas veces, ya que prestación. Los falsos positivos para llenar ciertas estadísticas, para decir que están cumpliendo con los parámetros solicitados. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Y lo otro que quiero, en relación al proceso, que muchas veces conocemos la verdad verdadera, que es distinta a la verdad procesal. ¿Y cómo se demuestra esa verdad procesal? A través de los procedimientos, como lo mencionó el compañero, la criminalística, que a través de su ciencia se ha demostrado si la persona cometió o no cometió el delito en el mundo circundante que lo rodea y el medio de comisión. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, muchas veces, esos falsos positivos que hoy en día los organismos aplican, y muchas veces, sin pruebas suficientes, simplemente el solo dicho, una persona lo privan de libertad y puede ser condenada. Insuficiente prueba. Eso es verdad. Así que aplica más la duda razonable que el principio de entonces eso es como dice prioridad, colega, y entonces si no se van con tantas pruebas hacia allá, ¿qué pasa a hacer cuando se pide una apelación y se comprueba lo contrario? Hay una privación ilegítima de la libertad, donde esa persona, ¿quién es esa persona? El simple hecho de ser detenida ya tiene problemas tanto como para él como persona como para su círculo familiar. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Causan un daño irreparable. Causan un daño irreparable. Dígame usted que este es el único país donde de repente una persona ha quedado detenida y de repente que te diga a ti, un juez, te diga a ti, caramba, nosotros como Estado nos equivocamos. ¿Quién le repara ese daño? Tanto psicológico, personal, familiar, en todos los aspectos. Y queda una vez marcado y excluido en la sociedad. Bueno, si funcionara el derecho administrativo, el Estado debería reparar eso. Debería. La noticia de hoy, en Estados Unidos, pero no pasa aquí. En Estados Unidos juzgaron a dos hermanos porque, o sea, dieron muerte a su papá y a su mamá. Y hoy sale a la palestra y le dieron muerte a su papá. Entonces, el concepto de ellos siempre fue eso. Lo que pasa es que en ese momento no había prueba, yo vi un documental. Entonces, fíjense lo siguiente, miren, doctora, esto es tan relativo. Es tan relativo que cuando uno ejerce le dice, ¿cómo justifica usted como juez o cómo justifica a los que tienen que afirmar que yo estoy aquí de visitante? ¿Cómo justifica usted? ¿Cómo justifica usted, doctora? Y lo saben los señores que han estado en ese campo. Yo soy inocente. Que llegan y consigue el hombre que consigue en el lecho marital a su mujer con un hombre, y la mujer que consigue, el hombre puede matar.
no, un momentico, y no juzgado por homicidio intencional, porque existe la causal del arrebato e intenso dolor, jurisprudencialmente. Entonces, si la mujer llega y mata, no, la mujer llega y mata, y a ella sí la van a considerar que sí hubo intención y no entra. Miren, eso hay una disparidad, y hasta hace poco había disparidad en el campo laboral también. Doctora, pero eso que dice usted es actuar bajo un intenso dolor, pero si la persona llega a un momento se devuelve, piensa y razona, pasa a ser un homicidio precedente. Claro, bajo el intenso dolor. Eso, bueno, yo de repente que pertenezco a otra década diferente a la suya, pero le voy a decir lo siguiente: en la práctica nosotros conseguimos esa disparidad entre el hombre y la mujer. No es que yo esté contra los hombres, porque los hombres son muy ricos, pero yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo, no, yo no sé qué es. No, es cuestión, el concepto que manejaba usted, doctora, de la sociología. Es que, ¿qué hacen las madres cuando el niño está pequeñito? Linda el curutico, para que le dicen curutico y no sé qué rollo. Y esa suena vulgar lo que estoy diciendo, pero ustedes saben que es así. Y todo eso, el sistema nuestro y fundamentalmente la creación de las leyes, porque participan hombres y mujeres, se ven impregnadas de eso. ¿Por qué surge en mi materia, que es la civil, la reforma del Código Civil en el año 1982 en la parte referente a familia? ¿Por qué surge la reforma? Doctora, porque se hablaba de hijos legítimos y de hijos ilegítimos, y actualmente se habla de hijos reconocidos y no reconocidos. ¿Por qué? Porque hubo una discusión en el Congreso, en el Parlamento, como ustedes lo quieran llamar, en la Asamblea Nacional. Entonces llegan y dicen, espérese un momentico, llama, pero ¿que acaso el niño estaba pidiendo que lo trajeran o alguna cuestión? Entonces hoy hablamos de hijos reconocidos y no reconocidos. Sí. Pero hemos llegado al extremo, que ya prácticamente en el país nuestro no existe el matrimonio. ¿Usted sabía que actualmente puede existir comunidad conyugal y también existe comunidad concubinaria al mismo tiempo? Entonces no es claro. En mi opinión y con el conocimiento que yo tengo, definitivamente, no que yo tengo, pero que pertenecemos a otra época diferente a la suya, porque usted todavía es quinceañero. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que con nosotros no podemos, o es marico o es molusco, o es concubinato o es matrimonio. Pero ¿cómo voy a compartir? O sea, que yo vivo con un hombre que es mi esposo y él vive con su esposa y de repente tiene una y lo tiene perfectamente definido, y ese segundo frente tiene que participar con lo que yo he hecho y también ella, y un soberano que es lo que conocemos hoy, concubinato subsistiendo con el matrimonio. No me dejen hablar, yo estoy dañando. Ya. Pero yo estoy tomando. Estamos filosofando también, filosofía del derecho. Todos somos parte de esa filosofía del derecho. Claro. Está muy bien. Bueno, mire, vamos a culminar porque ya me están diciendo que tienen otra materia pronto. Acá les escogí algunos casos prácticos como para cerrar, los que están en el área de la filosofía del derecho administrativo, casos prácticos que me imagino que en algún momento pues los han aplicado o de repente ya los aplicaron todos o se identifican con alguno en particular. Por ejemplo, casos prácticos con que se encuentran en el área de la filosofía del derecho administrativo tenemos el principio de la legalidad en la administración pública, el derecho de petición, la transparencia administrativa, el control judicial de la actividad administrativa, lo que es el recurso contencioso administrativo. Creo que eso estaba hablando el compañero hace un momento, las sanciones administrativas y la responsabilidad patrimonial del Estado. Pero así como están los del derecho administrativo, pues también escogí algunos del proceso penal para compartir, como es el principio de proporcionalidad en las penas, la rehabilitación del delincuente, juicio justo, o lo que se llama principio de presunción de inocencia, que hablaba el compañero, pena de muerte y el debate filosófico, prevención general del delito y el principio de culpabilidad.
Entonces, más o menos, algunos sé que existen muchísimos más, pero bueno, los limité y me llamaron la atención. Estos, los más importantes, como para que ustedes lo tengan a modo de repaso, o de repaso en el sentido de conocimiento teórico, porque me imagino que esto es el día a día de ustedes, cada uno. Entonces, pues me complací en buscarlo y compartirlos con ustedes. Está muy bien. Hay algunas referencias bibliográficas que pueden investigar con respecto al material que se les ha montado. Hay muchísimas más. Cualquier referencia bibliográfica que ustedes utilicen, pues es válida. Tenemos estas por acá. Perdón, ya me están tocando. Entonces, mis estimados abogados, procesalistas penales y de derecho administrativo, esta ha sido la clase de introducción a la filosofía del derecho. Como les comenté, para aquellos que llegaron tarde, en la tarde van a tener la disponibilidad en el aula virtual. Esta clase la graban y la montan inmediatamente ellos en su espacio técnico informativo. Además van a encontrar el plan de evaluación que lo expliqué inicialmente, van a encontrar las instrucciones para desarrollar la primera estrategia evaluativa que se llama, la denominé pregunta y respuesta, y que está enfocada a la parte penal y a la parte administrativa. Entonces, los que son penales, pues toman las 5 preguntas que corresponden al derecho procesal penal, y los que son administrativos, pues toman las preguntas que corresponden a la actividad del derecho administrativo, ¿ok? Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar conmigo y haber compartido. De verdad que me siento complacida. Gracias.